Queríamos tenerlo hace rato, hemos escuchado el libro hace rato y queríamos tenerlo. Así que muy bienvenido, Carlos Tromben, periodista, escritor, autor del libro Allende, una novela en 5 actos. Cuando se cumplen los 50 años de la muerte de Salvador Allende, es un gusto poder saludarlo, Ediciones B, y poder conocer un poco más de esta obra, que usted nos cuente qué... Mira, aquí haciendo como movimientos raros. Están ahí. Ese 11 de septiembre funesto para el país en que Salvador Allende tomó la decisión de quitarse la vida, haciendo respetar una palabra de él, que también había dicho, ¿no? Que yo no me van a sacar de acá, sino... Don Carlos, muy bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, Daniel, Hassam, Vale, estoy muy contento de estar acá y comentarles un poco cómo fue la producción, la preproducción, la postproducción de esta novela, que tiene harta historia detrás, ¿no? Historia personal también, porque yo a diferencia de otras novelas históricas que había escrito, yo me acuerdo de la época, yo tenía 8 años para el golpe, entonces como niño uno tenía como las antenas. ¿Tienes 56, 57? 57 tengo yo, claro. Igual que yo. ¿Viste? Somos del mismo año. Sí, 65. Claro. Entonces, había un poco de memoria personal, ¿no es cierto?, de cómo era la televisión, las modas, cómo se vestían las mamás, con los peinados de la época, y eso reforzado con investigación, hartas entrevistas a protagonistas de primera línea política, de segunda, personajes que estuvieron en las militancias de la época. Entonces eso configuró una novela un poco distinta a las anteriores. O sea, es una novela de historia. Claro. ¿Cómo le llaman histórica. a eso? Claro. Novela histórica. Sí, correcto, sí. Ya. Sí. Los hechos son una ficción, pero el ambiente Es real, es una es real, época. claro. Igual la visión de un niño de esa época bien distinto de lo que realmente era, como cuánta política puede absorber. Claro, el libro está narrado por una mujer que fue niña y que lo recuerda con sus hermanas, se juntan a recordar esos años tan complejos, tan intensos, ¿no? Desde el invierno del 71 al invierno del 73 y el golpe, ¿no? Recuerdan. ¿Y por qué utilizar el género contrario sin poner en boca de mujeres? ¿Cuál fue tu idea, Carlos, al hacerlo así? ¿Sabes qué? Yo tenía la obsesión de escribir sobre un trío de mujeres hijas de un militar. No sé por qué eran las 3 mujeres, ¿no? Las 3 mujeres, las 3 gracias, las 3 personajes, las musas, las hijas del Rey Lear en Shakespeare. Siempre hay 3 mujeres, es como un arquetipo. Perfecto. Entonces que representaran arquetipos distintos las 3 hermanas. También, bueno, estuvimos conversando en la pauta, decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia de este libro? Y entiendo que es mucho más como de la parte humana que de la parte histórica. Si pudieses explicarnos un poco. Sí, en el fondo el golpe y el gobierno de Allende representan para tantas familias un corte radical. Estando a favor o en contra de Allende, es un año que marcó generaciones completas. Entonces ahí quedaron afectos atrapados, traumas, miedos, esperanzas, recuerdos que quedaron encapsulados, ¿no? Y encapsulados de una manera muy intensa. Por eso decía, cuando hay una parte del libro que se refiere, por ejemplo, a una teleserie que había en la época TVN, era de Manuel Rodríguez, ¿no? Manuel Rodríguez, que hacía un folclore. Yo me acuerdo de haber visto, y de cuando empecé a escribir me acordaba de diálogos completos de la serie. Así unos diálogos bien absurdos, así como, rápido, o los realistas llegarán antes que nosotros a Melipilla. Y quedó esa frase. Entonces, ¡qué buena! La experiencia personal mezclada con historia, con investigación. Sí. Yo creo que el producto es bastante fascinante, ¿no? No lo he leído, pero supongo que la voy a leer en algún momento. Y me interesaría que tú pusieras los acentos, porque dice en 5 capítulos, o en 5 actos. Sí. ¿Por qué son 5 actos? Porque a través de cada parte comienza con una locución de Allende, con una voz de un Allende peculiar. Parece que estuviera hablando desde el más allá a la protagonista, le habla a ella, compañera, y le va mostrando las vicisitudes y esperanzas de su gobierno. Entonces, por eso primero Allende habla, después escucha, después vacila, sueña, hay un sueño, Allende te cuenta un sueño. Un sueño muy, muy particular, porque es un sueño medio feliniano, en que Allende es protagonista y se encuentra con todas las mujeres que amó o que quiso como madre, hermana, novia, amante, esposa, hijas, ¿no? Entonces todas esas mujeres como que se vuelven a preguntarle a Allende, bueno, ¿qué pasa, Allende? ¿Qué está pasando acá? Como que lo reciben en una especie de logia masónica a todas las mujeres de su vida, ¿no? Allende, y al final Allende se despide, ¿no? Entonces por eso esos 5 actos, ¿no? Ya, perfecto. Y van marcando la acción.
Él era masón, ¿no? Sí, Sí. era masón. Sí, era masón Allende. Y médico, y tenía alta... Un médico muy particular, que también aparece en el libro, porque Allende en su vida de médico trató fundamentalmente a 3 tipos de, comillas, pacientes. A los locos, a los muertos y a las mujeres en el acto ¿Cómo de París. así? Él hizo su internado en el hospital psiquiátrico. Ya, perfecto. Y lidió con la locura más, y después trabajó en la sección de tanatología del Hospital Van Buren de Valparaíso. Él dice en una entrevista que hizo como 3.000 autopsias y que de tanto hacer autopsias que hay que usar un serrucho, Sí. desarrolló unas muñecas así, hacía boxeo, era bueno para los combos, seductor, chistoso. Pero también tenía Allende una particularidad, según yo, es una interpretación mía a partir de testimonio. Allende tenía lo que hoy llamaríamos TDAH. Era Sí, claro, sí, como el déficit atencional con déficit hiperactividad. atencional, sí. Allende, Trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Con hiperactividad. Fíjate que él también tenía allendicosas, confundía nombres, le cambiaba el nombre a las personas, las letras de las canciones. Había un chiste que le había contado un colaborador que era del cura de Aculeo. ¿Ah? Era un chiste cochino. Entonces él lo contó y le cambió a Culeo por putaendo. Entonces el chiste no funcionaba. La gente no decía, oye, ¿qué pasó? Conté tu mismo chiste que era tan bueno y nadie se rió. Ay, cuéntamelo de nuevo, presidente. Pues ya era presidente. No, pero si le cambió putaendo por Aculeo. Hacía ese tipo de cosas. El chascarro, cantaba tango y daba vuelta a las letras. Pero era hiperactivo. O sea, en las campañas políticas era una máquina. O sea, se despertaba, podía dormir 1 hora, se despertaba así, daba un discurso. Igual es loco que haya tenido esa capacidad oratoria, digamos, porque hablaba, tenía una capacidad oratoria gigante, maravillosa, claro. digamos. Hasta el último día. Hasta el último día. Exacto, Claro. y teniendo ese trastorno de déficit atencional que es como que de repente te caes pegado así un poquito, ¿no? Es que parece que las personas con el déficit tienen focos de atención muy intensos. Sí, es muy real eso. Y se distraen cuando están aburridos. Y Allende en las sesiones parlamentarias era como, ay, la cuestión fome. Y ahí empezaba a divagar y ahí se desconcentraba. Fue senador, fue ministro Claro. de salud. Claro. No, estuvo harto... Sí, fue un gran parlamentario. Justamente fue la persona con la reputación de poder tejer los grandes acuerdos, por eso de muy de la cultura de andar a carretear efectivamente con la oposición y así de esa forma negociar con relación humana. Se captura algo de esto. Sí, bueno, aparece y claro, ahí estaba la limitación también, porque ese modelo de gestión de lo político funcionaba en democracia normal, pero con un gobierno así de radical que buscaba alterar las relaciones de poder y de propiedad en la sociedad, ¿no? Ahí ya no funcionaba la muñeca de Allende ni la simpatía de Allende. Ahí hay una crítica válida que se le hace a Allende ex post, digamos. Pero también decían que en los últimos meses y quizás último año del gobierno de Allende, él estaba enfocado no en gobernar el país, sino en gobernar la misma unidad popular. Hay una pelea interna muy fuerte, está usando todos esos mismos capacidades que nunca perdió para mantener un grupo que estaba peleando. El fuego amigo era terrible, terrible. El Partido Socialista no le tenía simpatía a Allende, su comisión política, de hecho, cuando se decidió la candidatura de Allende, eso no está en el libro, pero es como dato de background, él fue nombrado candidato del PS con 11 votos a favor y 12 abstenciones. ¿En serio? Claro. Imagínate, o sea, los presidentes del Partido Socialista siempre fue para personas anti-allendistas, en realidad. El partido fue mucho más ideológico, lo veían como medio burgués. Estamos a los 50 años del golpe, ¿cierto? Entonces está saliendo mucho de reflexión más bien académica, de historiadores, de filósofos, de politólogos. Pero tú decides escribir una novela en este momento. Entonces es interesante, como periodista podría haber hecho una investigación. ¿Por qué la decisión de una novela? Porque de alguna manera la novela entrega cierta flexibilidad, cierta autonomía a la hora de plantear algunas cosas, ¿no? Lo tienes que validar todo en el periodismo, ¿no? Validarlo con fuentes, con citas al pie, para llegar a alguna afirmación. En cambio la novela tiene entresijos donde uno puede depositar ciertas inquietudes, ciertas posibilidades, ¿no? Ciertas hipótesis, ¿no? Y el lector las va a comprar o no en función de cómo está descrito, cómo están planteadas las vicisitudes de los personajes. En este caso, por ejemplo, la relación de Allende, un personaje importante de la novela, es el guardaespaldas. Un guardaespaldas muy relevante en el primer periodo de Allende, el primer año, ¿no? Porque era un ex militar.
de fuerzas especiales, de paracaidismo, y un tipo entrenado ¿En la novela o en la realidad? en la realidad. En la realidad, y yo tomé ese personaje y lo ficcionalicé un poco, porque hoy en día es un detenido desaparecido, se fue del grupo de amigos presidenciales en el año 72, estuvo involucrado con una serie de acciones medias desestabilizadoras de Allende, como las tomas de Peñalolén, en que estuvo metido el Guatón Romo, que era un doble agente. Entonces un personaje muy ambiguo que transitó entre el ejército, el MIR, el Partido Socialista. Habría ido a La Moneda a combatir el 11 de septiembre. Hay algunos testimonios, el de La Payita que dice que lo vio ahí, otro que dice que no lo vieron. Y cuento corto, ahora es un detenido desaparecido. Entonces, una biografía así de compleja tiene muchos puntos grises y negros. Entonces, solo se podía abordar por la ficción en los tiempos de desarrollar una novela. O sea, yo pretendo después investigar más sobre el personaje y hacerlo periodístico, ¿no? Pero en este momento era la ficción la que podía darme las herramientas más abiertas para tratar. Y eso... Perdona, voy a leer algunos comentarios. Patricio Carvajal dice, grande Tromben, es coautor del libro Todo Legal, se los recomiendo. AEBC dice, Allende nunca quiso defender su gobierno por las armas. Si hubiese querido, la historia sería distinta. Alejandra Céspedes dice, bienvenido Carlos al país republicano, seguro con la mochila llenita del viaje a Europa. Me encantan sus libros, lo sigo, lo escucho, muy cercano. Y te desea éxito. Víctor Guzmán Agurto dice, los libros de ficción histórica son una forma muy entretenida de educarse. Lo comparto con Víctor también, a mí me encanta. Una muy buena opción para los que se aburren con libros más académicos. Marisol Soto dice, yo quiero el libro, por favor, ¿dónde lo puedo comprar? Y Sin Tiempo dice, tengo 2 libros de Carlos Tromben y yo creo que Karma debiera ser leído en los colegios. A propósito, fui compañero de grado de su hermana Manuela en la Alianza. Mis felicitaciones, Carlos. ¿Dónde lo pueden comprar? Pregunta. En cualquier librería del país, de todas las cadenas, en Busca Libre, Antártica, Feria del Libro, en fin. En cualquiera. En cualquiera, sí. La que leo, etcétera. Todas. Carlos, hay, bueno, a raíz de esta conmemoración de los 50 años, ¿verdad? Han habido muchas conversaciones, reflexiones, debates, y hay quienes dicen que sin Allende no habría existido Pinochet, incluso. ¿Qué piensas tú de aquello? Mira, es un punto válido en el sentido de que la radicalización política del país hacia la izquierda en el gobierno de Allende, de alguna manera abrió un espacio que después se colaría en los Chicago Boys ¿no es cierto? Y una contrarrevolución muy fuerte, la que se produjo durante la dictadura. De no haber habido un gobierno como el de Allende, probablemente la derecha chilena no habría abierto un espacio a los Chicago Boys, al neoliberal. Habría seguido siendo una derecha involucrada y, digamos, comprometida con la sustitución de importaciones, con el modelo cepaliano, probablemente durante unos 10 años, hasta que ese modelo cayó, con la crisis de la deuda externa, y Asa me puede corroborar o agregar. El año 82 los modelos de sustitución con la crisis de la deuda, ahí recién empezaron a modificarse en Argentina, en Brasil, en los demás países, pero de a poco. En cambio, la revolución neoliberal chilena fue desde el 75 en adelante, ¿no? Y esos 10 años marcaron una gran diferencia, ¿no? Porque ningún país fue tan intenso. O sea, por ejemplo, en Colombia, hoy en día convive un sistema previsional de capitalización con uno estatal, ¿no? de reparto. Probablemente las reformas neoliberales habrían llegado más tarde y más débiles, ¿no? Y sería un país menos desigual. O sea, absolutamente. Pero clarísimo por ahí. ¿Hassan? Sí, estaba pensando que ya mencionaron, ¿cierto?, el libro Todo Legal, que es un libro al final de investigación periodística, y en eso yo discrepo que los libros académicos necesariamente tienen que ser más aburridos. Puede ser que... Es que Hassan es entretenido. Pero igual el punto es que con la novela es súper interesante lo que dijiste, que al final te permite así ir más allá de todo lo que se puede corroborar y especular, sobre todo en términos emocionales. Yo creo que estos 50 años son un intento de reencuentro emocional que ha costado mucho por el grado de tensión que está en la sociedad. Es súper interesante poner esto de figuras que hacen esa transición ideológica, porque el país ha pasado por esa transición ideológica. Te permite ver, más que la persona real, una persona que ha pasado por los distintos estados emocionales de personas que creían en perdieron la fe o se decepcionaron o simplemente tuvieron miedo. Se cambió de tema efectivamente con el golpe de Estado y la represión. Cuando la democracia volvió, fue otro mundo. Otro mundo total, claro. ¿Cómo ve
escribiendo eso a 50 años, el contexto emocional de esas figuras en el presente. Oye, eso es súper interesante porque si uno mira la izquierda de esos años, tenía una identificación así, pero ¡claf!, con la clase obrera, con los campesinos, con las capas medias. Sobre todo una amplia definición de clase obrera. Esa era la izquierda pre años 80, pre-Thatcher, pre-Reagan, ¿no? Y posteriormente fue una izquierda, se fue acercando a una socialdemocracia muy involucrada con el sector financiero. El New Labour en el Reino Unido, por ejemplo, era como la City de Londres, pero como media progres, ¿no? Y woke. Digamos. Entonces esa es la gran diferencia con una izquierda actual, que en realidad no tiene una identificación de clase. Eso es lo que se cayó, ¿no? Sí. Para bien o para mal, no todo era perfecto en esa época, pero el involucramiento emocional, como tú señalas, tenía que ver con una serie de contenidos, por ejemplo, la música, las canciones, las representaciones, el teatro chileno. Tenía esos contenidos que movilizaban a grandes masas, ¿no? Ahora es como una cosa que tiene otro contenido, y por eso también la izquierda está como una especie como de rebotando contra este contenido, porque no hay una teoría política ni un sustrato ideológico como el que había en esa época, ¿no? Y esas emociones también. Oye, a ver, yo no sabía, pero tengo aquí Balmaceda, que no es novela historia, sino es la historia de él, digamos. No es novela. Es novela. Todo legal. Es investigación. Ya. Baquedano. Es novela. El vino de Dios. Novela. Santa María de Iquique. Novela. Pescado rabioso. Investigación. O sea, tú te has lo que quería hacer transitado sí. entre novela histórica. Mi referente en novela histórica es Pérez Reverte, ¿no? Arturo Reverte, muy bueno. A mí me encanta. Súper entretenido. Tengo miles de libros de él. No, miles no, pero casi todos. Ken Follett me gusta a mí también. A mí me gusta. Entonces, pero tú vas. Eso es muy interesante porque tú has transitado desde una novela histórica, varias novelas históricas y libros como más periodísticos, por decirlo así, de investigación. Sí. ¿Cómo tomas la decisión de a veces escribir sobre algo histórico o como novelado y otras veces como investigación? ¿Y por qué? Mira, el tema de la investigación periodística yo lo he planteado o lo he construido en torno a hechos recientes de la historia en la chilena, en relación donde está el entresijo entre política y economía, entre grupos económicos y partidos políticos, ¿no? La influencia recíproca de esos mundos, ¿no? Y eso, el vehículo normal sería la investigación, los documentos, las entrevistas. O sea, en materia económica, investigación. Claro, claramente. Y la historia de Chile, que es un escenario donde se encuentran grupos sociales, estructuras de personalidad, en episodios históricos concretos, por ejemplo, la masacre de la Escuela Santa María en Iquique, la presidencia de Balmaceda y los últimos días de Balmaceda en el contexto de una guerra civil, ¿no? La guerra del Pacífico, son episodios. Huáscar es la guerra del Pacífico. Son episodios que están lejos en el tiempo, entonces hay que reconstruirlos a partir de algunos archivos, periódicos, fotografía. La fotografía patrimonial es maravillosa. Yo soy un ñoño de la fotografía histórica porque uno puede ampliar ahora la digitalización. Hay software que colorean y que limpian y permiten un grano más amplio. Entonces uno puede abrir la foto histórica y empezar a ver a los hombrecitos, las señoras que caminan, que salen de un almacén de la calle Agustina de 1878. Claro, es fascinante. Eso, es increíble. Sí. Y los edificios que no existían. Es como retroceder en el tiempo. Es una máquina del tiempo. Una vez me pasó, hace algunos años, la casa Ray Schneider, que es una famosa, ¿no es cierto?, reveladora de películas y tal, sacó unas fotos históricas de los años 20 en Santiago, ¿no? Entonces había una foto en que estaban trazando el tranvía, ¿verdad?, cambiando vías de tranvía en el centro. Entonces estaba la foto grande, entonces yo empecé a mirar la foto, que tenía un grano muy bueno, empecé a mirarla así, y de pronto vi un niño como de preadolescente, unos 12 años, asomándose un carepavo, y dije, capaz que este sea mi abuelo. A ver, ¿qué año es? Año 30. Mi abuelo tenía 12 años. Es el mismo encaje de cara. Y yo he visto muy pocas fotos de mi abuelo a esa edad. ¿Y si fuera mi abuelo? ¿No? Claro. Entonces dijo, claro, pues era un peluzón que andaba por el centro en esa época. ¡Wow! Entonces uno se puede encontrar en eso la novela histórica con la fotografía patrimonial. En cambio con Allende ya es otra cosa, porque ya hay películas, hay registros sonoros, ¿no es cierto? Uno puede caminar por el Santiago de los años 70, y yo me acuerdo un poco cómo era. ¿Sí? Sí.
Sí, con las micros de colores, la calle ahumada con tránsito, huérfanos y ahumada tenían tránsito, entonces era súper fácil hacer una manifestación y bloquear el centro y dejar la escoba. ¿No? Ahora ya no. Ahora, de hecho, está todo bloqueado ahora. O sea, sí, eso te iba a decir. Vamos, ¿cómo Ahora iba a ya llegar no, tú? bueno. ¿Cómo iba a llegar hoy día acá? Depende de qué lado seas, digamos. Para que saber si te van a reprimir y te van a dejar pasar o no. Total. Más bien como que están ahí cuidándolos. A los de hoy. ¿Tú vives en Chile? No. Sí, vivo en Chile. Ah, ya. Sí. Porque dijeron que habías porque- viajado- No, andaba de viaje. No de parranda, pero de viaje. Ah, ya. Pero no tenía que ver con una investigación, ¿o sí? No, fui a un encuentro familiar a Italia. Mi familia es de origen italiano. Y ¿cómo se llama? Y ahí en Italia hay como que también, obviamente, que los estímulos condujeron a ideas nuevas de novelas y de cosas así. Me imagino. Sí. Interesante. Yo encuentro que, o sea, en los dos casos hay investigación. Sí, claro. No, Sí. Lo que pasa es que es entretenido, como decía Víctor Agurto recién, para algunas personas a veces sí. poco es más entretenido leer sobre historia Claro. cuando está ficcionado, Sí, cuando está como sí. novelado, Claro. ¿no? Y uno se entretiene y va metiéndose en el tiempo Sí, como sí, sí. como una máquina, como decíamos Correcto, recién. es como un dispositivo, ¿no? Claro, que nos permite viajar. Es muy interesante tu producción literaria, Es Carlos. amplia. Muchas ¿Cuántos gracias. libros tenés tú? Chuta, a ver, debo tener como uno de la última saca, porque yo empecé a publicar en el 2003. De la última saca deben dar unos 10 libros, ¿no? 10 libros. 8 8 libros. 8 libros, claro. Oye, para competir por este libro había que entrar sí. al Instagram de Sí, La sí, Voz sí. de los que Sobran Sí. y además etiquetar a un amigo o amiga para que nos siguieran en todas nuestras redes. Y la que lo logró fue Sabina González. Sabina. Así que ella se lleva el libro para que tú se lo Se lo dejes firmo. firmado. Perfecto. Hoy día Sabina González escribió Gana con la Voz y ¡Qué arrobó suerte la de Sabina! a Lluvia de Pecas y dice lo quiero y pone muchas manitos. Me- Te lo ganaste, Sabina. Sabina. Así que Así para que que hagamos una se va a celebres. firmar Una en firmita. vivo. Eso. Se va a firmar. ¿Tienen Para por que ahí se lo un- dedique Claro en que vivo. tengo. ¿Alguien tiene un Mira, lápiz tengo por un ahí? lápiz- un lápiz de Kazán que está en el suelo. Qué bonito. Ajá, muy bien. Muy Sabina, te lo has ganado, espero que lo disfrutes. Es una novela hecha con mucho cariño, con alta investigación, con corazón, cabeza, archivo y tratando de entregar algunos antecedentes, atmósferas que Eso. permitan a las nuevas generaciones un poco meterse en y lo que fue, sumergirse en lo que fue esta época tan intensa, dramática, trágica incluso. Oye, quiero decirle al diputado Gonzalo Vinter que lamentamos mucho que no haya ganado, porque también estaba participando por el libro, sí, Ay, es qué verdad, bien, sí, por eso pero lo sí. estoy diciendo. No dio pero no, o sea, en el fondo estoy destacando que es buena onda Vinter, porque al final también no solo quería el libro de Carlos, sino que es una forma distinta de recomendarlo y de recomendarnos a nosotros también. Así es, que muchas gracias al diputado Vinter por ese siempre está comentando en nuestras redes. Es buena onda Vinter en ese aspecto. Muchas gracias. Muchas Ahí gracias, está. diputado, también. Sí, absolutamente, porque es una forma de recomendar el libro y de recomendar La Voz de los que Sobran al mismo tiempo. Así Sabina. que, Sabina, se está firmadito el libro Así es. entonces para que usted La se media lo lleve. suerte, La mansa mira. suerte, ahí está. Listo, señoras y señores. Oye, Carlos, muchas gracias por estar aquí hoy en La Voz de los que Sobran, haciendo esta reflexión tan fundamental, sobre todo cuando Estamos a 50 años. estamos Oye, pero, 50 y la años, recomendación no solamente para que lean Allende, también para que lean Huáscar, también para que lean Baquedano, todo lo que produjo Baquedano acá en Chile, El vino de Dios, Pescado rabioso, que es más bien de una cosa más económica. Sí, la ley de pesca, claro. Sí, Santa María de Iquique, Huáscar, Todo Legal, etcétera. Libros de Carlos Tromben, un escritor chileno que yo creo ya da mucho que hablar y va a dar más todavía. Sabín Carnera pregunta si se puede comprar desde el extranjero. Yo creo que sí. Bueno, ¿no? dependiendo, va a estar en todos los países de América Latina y España. En España sale el 6 de septiembre, Mira. ya está en Colombia, después Perú, México en enero, Argentina el primer semestre del 24.
Muy O sea, bien, fantástico. si usted quiere leer sobre Allende de forma novelada, instruirse, cuando le empiezan a tirar cosas, usted les contesta porque me leí el libro de Tromben. ¿Ah? ¿Qué me estáis diciendo? Ahí tiene usted cómo defender el proceso con una novela histórica que a mí me encantan, eso debo decir, bueno, una cuestión personal. A mí también, es como... De hecho, yo creo que es mi estilo de literatura favorito, sobre todo para vacaciones, así como para disfrutar un ratito y además aprender también. Ya, señores, con eso terminamos el programa del día de hoy. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.